Para las personas que nos visitan, los que están llegando, los que no han estado siguiendo las últimas semanas, estamos en medio de una serie compartiendo acerca de Nehemías, el libro de Nehemías. Hemos estado tratando de encontrar dentro de cada uno de estos capítulos de Nehemías, haciendo sermones expositivos, entendiendo un poco cuál es el corazón del Señor y cuáles son los principios que cada persona, cada familia que anhela con todo su corazón vivir para Dios, rendir su vida, su familia, su casa para el Señor y construir muros espirituales, dedicar todo lo que es y todo lo que tiene para vivir para el Señor y para su servicio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mientras leemos Nehemías, nos vamos encontrando con un hombre, con un pueblo que tenía una intención muy clara, y era la intención de reconstruir una ciudad, era la intención de levantar muros para proteger esa ciudad y de traer a Dios como el centro de todo lo que hacían, de sus vidas, de su familia, de la dinámica de la ciudad y de todo lo que estaba pasando en medio de aquel lugar. Así que mientras nosotros leemos el libro de Nehemías, es importante que cada persona que tiene esa intención clara de vivir para Dios, de dedicar su vida para el Señor, de traer a Dios como el centro de todo lo que hace, como decía Carlito hace un minuto, no de escoger lo que hacemos, no de decidir dónde debo estar o decidir de qué se trata mi vida, sino de rendirme completamente al Señor y de vivir completamente para Él. Pues Nehemías se convierte en un mapa, Nehemías se convierte en una guía, porque nos va entregando principios que nos van a servir para construir esa vida espiritual y para dedicarnos completamente al Señor y para ser conscientes de cuáles son las cosas que tenemos que enfrentar. Amén. Así que Nehemías capítulo 1 y 2 tiene que ver entonces con esa decisión de regresar a Jerusalén, de trabajar en esta construcción, con ese proceso de animar al pueblo, de armar equipos. Nehemías capítulo 3 y 4 tiene que ver con el tiempo de la construcción, o sea, ya el pueblo levantando los muros, levantando la reconstrucción, haciendo todo el trabajo que tenían que hacer. Y encontramos Nehemías capítulo 4, aquel momento cuando los enemigos se levantan y cómo Nehemías, cómo el pueblo lidió con esos adversarios. Entendíamos en la palabra, claramente el Señor dice en la Escritura que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, ¿verdad? O sea, contra principados, contra potestades, contra seres espirituales. Por tanto, nuestra batalla es una batalla espiritual, no es una batalla humana, no es una batalla física, es una batalla espiritual. Interesante lo que pasa en el capítulo 5, y voy a entrar un poco en el tema, porque en el capítulo 5 lo que se está describiendo ahora es un tiempo de conflicto, no con enemigos externos, sino con una realidad interna dentro de Israel, dentro de Jerusalén. Cuando leemos Nehemías capítulo 5 nos vamos a dar cuenta que la batalla de Nehemías en este capítulo no tiene que ver con Sanbalat, con Tobía, con los árabes o con ningún otro pueblo extranjero. Tiene que ver con una condición en la que Israel estaba viviendo en cautividad y en esclavitud después de haber sido liberado por una tercera o cuarta ocasión. Quiero leer algunos textos aquí. Es importante que yo les diga esto, con lo que encuentro en la Escritura. Mientras leo el capítulo 5 de Nehemías, voy a prestar especial atención no solo al dolor del pueblo, pero a la reacción de este hombre. Porque cuando Nehemías reacciona, las palabras de Nehemías, las decisiones de Nehemías, están haciendo eco de uno de los capítulos más profundos y reveladores de la Escritura, que está en el libro de Levíticos capítulo 25, cuando Dios anuncia a Moisés y a todo Israel y les habla acerca de cómo iba a funcionar algo que se llamaba el año de jubileo. Tenga eso pendiente porque voy a tratar de desarrollar en los próximos minutos lo que acabo de hablar. Nehemías capítulo 5 versículo 1, venga conmigo por favor. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos,
Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarla porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Voy a dejarlo ahí por ahora porque quiero examinar con ustedes un minuto cuáles eran esos problemas que Israel estaba enfrentando, cuál era la realidad del conflicto, de lo que estaba pasando. Y si usted lee conmigo, se va a dar cuenta que en el versículo 12 está hablando de que ellos tenían que pedir prestado porque no tenían que comer. O sea, esta gente tenía hambre. Dentro del pueblo de Israel, dentro de los judíos, dentro de este ambiente de restauración, de reconstrucción, habían judíos que tenían hambre, no tenían que comer y tenían que pedir prestado, tenían que pedir comida prestada, dinero prestado, porque no tenían ellos con sus propias capacidades. Usted lee el versículo 3 y se va a dar cuenta que dice que ellos tenían deudas y tenían pérdidas, porque habían tenido que tomar las tierras, las propiedades, las casas, las habían tenido que empeñar. Por tanto, muchos de ellos habían perdido lo único que tenían probablemente. Por tanto, había demasiada gente en Israel que estaba cargando demasiadas deudas consigo, porque habían empeñado cosas porque no tenían que comer. De nuevo, dice que tenían hambre. Usted lee el versículo 5, versículo 4, y va a encontrar gente que tenía que pedir dinero para pagar tributos, para pagar los taxes, los impuestos. Y usted lee el versículo 5 y va a encontrar explotación de judío a judío. Va a encontrar personas que habían sido libres después de haber regresado de la cautividad y ahora estaban de nuevo en esclavitud, porque enfrentaron diferentes circunstancias, porque enfrentaron diferentes conflictos, diferentes problemas, porque tenían pérdida de dinero o de cualquier otra cosa, y de repente la única opción que apareció fue hacerse siervo y esclavo de alguien más. Lo que me llama la atención con todo esto es cuál es la reacción de Nehemías y qué es lo que Nehemías hace, porque si usted lee el versículo 6 se va a dar cuenta que lo primero que pasa es que dice que Nehemías cuando escucha esto se enojó, porque no estaba supuesto a pasar eso dentro de Israel. No se supone que dentro de un ambiente de reconstrucción haya gente que tenga hambre, que tenga deuda, que no tenga comida, que tenga que hacerse esclavo de otros por la condición en la que está viviendo. No se supone. Digo, es muy fácil para nosotros entender cómo lidiar con los enemigos externos. Muy difícil entender cuando toca lidiar con enemigos que son gente que amas. Lo primero que Nehemías hace es hacer un llamado al pueblo, un llamado para regresar al temor de Jehová. Si usted lee conmigo los próximos versículos, versículo 9, se va a dar cuenta que Nehemías empieza a hablarle a toda esta gente de todo lo que tenían que hacer, devolver las deudas, dejar a la gente libre. Venía un tiempo de restitución, pero el fundamento de que todo eso ocurriera era una sola cosa, era que el temor de Jehová regresara al campamento. Era que cada persona que había tomado esclavos y se había hecho esclavo de otros, experimentara y se llenara de nuevo del temor de Dios. Porque el temor de Dios es lo único que te mantiene en libertad y lo único que no te permite hacer esclavos ni hacerte esclavo de nadie, ni de nada, ni de las tinieblas, ni de ninguna otra cosa. Quiero que entienda el valor profundo que tiene lo que estoy hablando, porque en el libro de Corintios, cuando Pablo está hablando con la iglesia de Corinto y le está hablando acerca de la cena del Señor, Pablo dice algo
que o pasa desapercibido o lo tomamos para darle otro mensaje. Pablo dice que no deberíamos tomar la cena del Señor indignamente, porque hay muchos que la tomaron indignamente y durmieron, murieron, ya no están entre nosotros. Y yo creo que la mayoría de nosotros muchas veces cuando leemos ese texto tenemos la impresión de que Pablo está hablando de algún tipo de inmoralidad sexual o de algún tipo de inmoralidad, ¿no? O sea, no tomen la cena del Señor con un pecado, no tomen la cena, no participen de la cena del Señor con algún pecado, santifíquense, límpiense. Pero yo quiero que usted sepa que el contexto en el que el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto y las palabras que Pablo le está dando a la iglesia de Corinto no tienen absolutamente nada que ver con un pecado de inmoralidad. Tienen que ver con un pecado del cuerpo contra el cuerpo. Porque lo que está pasando es que esta gente, los que eran más ricos, más pudientes, llegaban al lugar donde iban a celebrar la Pascua, la cena. Ellos traían cosas, se comían toda la comida y luego venían otros que quizás no tenían tantos recursos, no eran tan pudientes, llegaban y no había comida para comer. Así que Pablo los reprime, los regaña, los exhorta y les dice: hey, cuidado. Cuidado, porque ustedes están participando de la cena del Señor, pero están pecando contra el cuerpo de Cristo. Y la cena del Señor, el simbolismo de la cena del Señor tiene que ver con Cristo y con su cuerpo crucificado en la cruz, que nos dio victoria, nos hizo libres, nos hizo salvos. Por tanto, un pecado contra el cuerpo de Cristo, quiero que entienda que es pecado contra el sacrificio de la cruz de Jesús. Ah, bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Por tanto, el pecado contra el cuerpo de Cristo tiene una repercusión importante dentro de la mente divina. Así que en el momento en el que Nehemías se da cuenta de lo que estaba pasando, se enoja, consulta con los líderes y les pregunta: ¿es verdad que ustedes están haciendo eso? ¿Es verdad que les están cobrando impuestos? ¿Es verdad que están tomando gente como esclavo? ¿Es verdad que eso está pasando? Pareciera que Nehemías no era consciente de que eso estaba ocurriendo dentro del pueblo. Pareciera que Nehemías no estaba al tanto de que eso estaba ocurriendo dentro de los límites del lugar donde Dios lo había puesto a dirigir. En el momento en que se entera, se enoja, se pone bravo, molesto. Le dice a la gente: lo primero que necesitamos aquí es el temor de Dios de regreso, porque todo el que le teme a Jehová jamás se le va a ocurrir tomar gente como esclavo, ni hacerse esclavo. Porque si usted teme a Dios, usted es esclavo de una sola cosa, de una sola persona. Usted está puesto bajo el yugo de Cristo, es esclavo de Cristo. Somos esclavos de Él, quiero que lo sepa. La Biblia dice que usted y yo somos esclavos de Cristo, porque estamos sometidos al yugo, lo que nos sometemos voluntariamente. Y Él dijo: mi yugo es fácil, ligera mi carga, llévenlo, pueden llevarlo. Usted y yo somos esclavos del pecado, somos esclavos de Cristo. El enojo de Nehemías y el enojo del Señor es con un pueblo que había sido liberado, arrancado de la cautividad, sacado de la tierra de la explotación. Dios lo había traído de vuelta a una tierra de libertad para reconstruir su nombre, su reino, su ciudad, ese lugar donde Dios iba a habitar. Y de repente esta gente, por un montón de circunstancias, empiezan a hacerse esclavos de otros y a tomar esclavos para sí mismos. Levíticos capítulo 25, no lo voy a leer porque es demasiado largo, quiero que usted lo lea después en casa, anote la cita por favor. Levítico capítulo 25 es el momento donde Dios habla con Moisés y le dice: Moisés, cuando ustedes entren a la tierra de la promesa, hay algo importante que va a pasar. Van a trabajar por 6 años, al 7º año van a descansar, la tierra va a reposar. El concepto del Shabbat, del reposo, del descanso, no era solamente un concepto familiar.
no era solamente un concepto personal, era un concepto para todo. Era un concepto de trabajo, para la tierra, para la espiritualidad, para Dios mismo, para todo lo que Dios había creado. Dios determinó que había un séptimo día, un séptimo año y 7 semanas de año. Lo voy a explicar ahora. Lo que está pasando es que Dios le dijo, Levíticos capítulo 25, léalo después. Dios le dice a Moisés, cuando entren a la tierra, van a trabajar por 6 años. El séptimo año la tierra va a descansar. Por tanto, no la van a labrar, no van a tomar de su fruto. Lo que trabajaron el año 6, les va a dar todo lo que ustedes necesitan para poder vivir bien el año 7, sin que ustedes tengan que salir al campo, ni labrar el campo, ni hacer nada durante ese año. Porque el hecho de que la tierra reposara es lo que iba a dar a la tierra la fortaleza para poder producir los frutos que producía la tierra en la que Dios les había colocado. La matemática de Dios es diferente a la de nosotros. En el concepto nuestro, mientras más trabajamos, más obtenemos. Dios le dijo, descansa para que puedas obtener más. Es una locura. Dios le dice a Moisés, el séptimo año es un año donde la tierra va a reposar, pero van a pasar 7 semanas de año. Por tanto, eso significa que cada semana, o sea, cada día de la semana sería un año. En el lenguaje que Dios está hablando con Moisés, está hablando de 7 por 7, o sea, 7 semanas de 7 años. 7 por 7, 49. Dios le dice, el próximo año, el año 50, va a ser tomado como un año de reposo, pero ese año va a tener un nombre diferente, una implicación diferente, un concepto diferente. Dios le dice, el año 50 para Israel, cada 50 años va a ser marcado un año que se va a conocer como el año del jubileo. Y en ese año del jubileo hay cosas importantes que van a pasar. Quiero que sepas que el concepto del año de jubileo tiene que ver con una liberación total. O sea, todos los que eran esclavos, cuando llegaba el año 50, eran completamente liberados. Todos los que tenían deudas, cuando llegaba el año 50, esas deudas eran completamente perdonadas. Todos los que habían perdido sus casas, todos los que habían tenido que entregar sus casas, cuando llegaba el año 50, el año de jubileo, quiero que entienda que esta es la palabra que el Señor me dio para hablar a la iglesia. Cuando llegaba el año 50, el año de jubileo, ese año marcaba un punto diferente porque era un tiempo de restitución, donde lo que se había perdido y lo que habían tenido que entregar y lo que habían tenido que dejar ir, ahora era devuelto. Por tanto, las casas que perdieron, las propiedades que perdieron, los lugares que perdieron, las personas que perdieron, cuando entraba en la temporada del año 50, entraba en una temporada de jubileo, y eso era un año de libertad total, restauración total, sanidad total, restitución total para Israel. Bueno, usted no es israelita, pero yo hubiera dicho aleluya por lo menos. Dios le dijo a Moisés, el día 10 del mes 10, ese día era el día de la expiación. Era probablemente el día más importante para Israel. Era el día donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Era el día donde los machos cabríos eran presentados delante de Dios. Uno era ofrecido como sacrificio, el otro se ponían todos los pecados sobre él y era enviado al desierto. Era un día importante. Era el día más importante de Israel. Era la fiesta más importante de Israel. Era el momento donde Dios perdonaba los pecados del pueblo. Habría una nueva oportunidad para Israel. Y era el momento donde el pueblo sabía si Dios iba a estar con ellos o no en el próximo año. Era lo que Dios había determinado para el día de la expiación. Pero Dios le dijo a Moisés, el día 10 del mes 10 del año 50, van a tocar trompeta los sacerdotes. Y el toque de la trompeta va a anunciar que abre un nuevo ciclo para Israel. Un nuevo año y una nueva temporada de 50 años. En los próximos 50 años y en el próximo año, cada vez que llegue ese año 50, cada vez que toquen trompeta, cada vez que ofrezcan sacrificio, cada vez que el sumo sacerdote entre, Dios le dice a Moisés, yo me revelo al pueblo, me revelo a ti, me revelo a los sacerdotes, y se abre una nueva temporada para los
israelitas. Quiero que entiendas que Nehemías capítulo 5, que es de lo que estoy compartiendo, Nehemías capítulo 5 no encaja con esta descripción en la cantidad de años. No tocaba año de jubileo, no tocaban los 50 años, todavía no habían pasado, pero había un problema. Y el problema que había es que lo que ocurría en jubileo, la solución de jubileo, era imprescindible y necesaria para que Israel pudiera subsistir a lo que estaban viviendo. Quiero que entiendas que Nehemías sabía esta realidad, todos los judíos la sabían. Así que Nehemías no podía tocar una trompeta, Nehemías no podía proclamar un jubileo abiertamente, pero Nehemías se metió en Levíticos capítulo 25. Agarró la promesa, agarró la palabra, agarró la instrucción de Dios. Lo que hizo fue que la cargó con él, la trajo con él y se la manifestó a Israel en medio de la situación que Israel estaba viviendo. Año de jubileo tiene la intención de restaurar el pacto, tiene la intención de restaurar el orden del pacto, donde todo el mundo tuviera la claridad, la conciencia, la certeza de que toda la tierra que ellos pisaban era de Dios y de nadie más. Dios tenía que decirle a ese pueblo una y otra vez: yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Cuando usted lee la escritura en esos textos, se va a dar cuenta que Dios dice: van a habitar en mi tierra, la que yo les doy. Por tanto, Dios estaba estableciendo un principio y cada vez que tocaba el jubileo, Dios les decía: no se les olvide que la tierra no es de ustedes, es mía. Ustedes no son de ustedes, son míos. Por tanto, la intención de jubileo era recordarle a Israel el pacto que habían hecho con Dios. Oh, todo lo que tengo pertenece a Él. Todo lo que soy pertenece a Él. Todo lo que hago pertenece a Él. Mi vida entera se trata de Él. Quiero que entienda que jubileo no tenía solamente la intención de darle un poco de dinero a alguien o de sacarle de una condición. Tenía la intención de restaurar un pacto que se estaba dañando por el pecado. Un pacto que estaba siendo corrompido a causa de la condición en la que el pueblo estaba viviendo. Dios estableció un sistema desde el principio para que cíclicamente, constantemente, Israel tuviera que regresar a Dios. Parece que Dios sabe que cuando pasan los años, cuando pasa el tiempo, cuando vienen las circunstancias, las guerras, las batallas, los conflictos, parece que ya Dios sabe, por su sabiduría, porque es Dios. Porque es Dios. Parece que ya Él lo sabe. Que nuestras fuerzas se cansan, que nuestros brazos se caen, que las rodillas se ponen endebles. Parece que Él lo sabe. Parece que Él sabe que la pasión se va. Parece que Él sabe que muchas veces perdemos de vista de qué se trata esto. Parece que ya Él lo sabe. Así que le dijo a Israel: hey, como yo lo sé, les voy a establecer un sistema donde tiempo en tiempo, de tiempo en tiempo, de tanto en tanto, ustedes tengan que regresar a la ley, tengan que regresar al pacto, tengan que regresar a lo que yo establecí. Se santifiquen, se purifiquen, abandonen lo que no tiene que ver conmigo, suelten lo que les está haciendo quebrantar el pacto y regresen a mi voz, regresen a mi corazón, regresen a la esencia de lo que yo establecí para ustedes, regresen a la esencia de lo que yo dije que había que hacer en este lugar, para que puedan tener bendición, para que puedan experimentar mi gracia, para que puedan obtener todo lo que yo dije que les iba a dar. Quiero que lo veas conmigo. Principio de jubileo habla de libertad de esclavos. Y eso es precisamente lo que habla Nehemías en el versículo 8 del capítulo 5. Lo que quiero que veas es una pequeña comparación. No voy a tomar demasiado tiempo, solo menciono algunas cosas, pero es importante que entendamos. Parte de los principios importantes del jubileo tenían que ver con la liberación de los esclavos. Y eso es lo que habla Nehemías en el capítulo 5, versículo 8. Exige que todos los esclavos sean liberados. Principio del jubileo habla de la cancelación de deuda. Dice: las deudas se cancelan, no hay deuda para nadie. Lo que debes ya no lo debes más. Nehemías capítulo 5, versículo 10 habla de eso. Y Nehemías ordena que todas las deudas sean perdonadas y que todo sea devuelto. Restitución de tierras, versículo 11. Nehemías restablece la propiedad familiar, restablece
la dinámica de la familia, restablece las casas, restablece el orden. El temor de Dios como base, hablé de eso, porque es el fundamento. Quiero que sepas que Nehemías fue un agente de jubileo. La función de Nehemías en este capítulo 5 fue tocar trompeta y anunciar a todo Israel que se estaba acercando, estaba comenzando una temporada de jubileo para Israel. Quiero que me acompañes a la palabra, el libro de Lucas capítulo 4, para ver si yo voy aterrizando el barco este. En Lucas capítulo 4. Este es un texto que conocemos muy bien, pero tiene un simbolismo tan profundo. Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice la Escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Se acuerda de eso? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Hay algo muy interesante que pasa con este texto, y es que estos no son palabras de Jesús dichas por él por primera vez. Jesús está tomando unas palabras que fueron profetizadas hacía muchos años atrás por un profeta que se llamaba Isaías. Isaías capítulo 61 dijo estas palabras. Usted busca la palabra Isaías capítulo 61 y va a encontrar este texto. Porque en este momento Isaías está profetizando acerca del Mesías. Quiero que entienda que cuando los judíos leían Isaías capítulo 61, para ellos ese texto era una declaración mesiánica. O sea, apuntaba directamente al Mesías. Esta era la manera en que ellos iban a poder identificar quién era el Mesías. Para los judíos, para los fariseos, para todos los israelitas, ellos tenían estos textos como una medicina, como una receta, como un mapa. Ellos decían: en el momento en que aparezca ese ser sobre el cual el Espíritu del Señor esté sobre él, en el momento en que aparezca ese ser donde los ciegos vean, los cojos anden, los paralíticos sean levantados, los muertos se levanten, en el momento donde los corazones sean sanados, esa va a ser nuestro mapa para reconocer al Mesías. Había un problema. El problema que había es que los judíos y los fariseos interpretaron absolutamente cada profecía mesiánica desde un plano político y militar. Así que para ellos esto lo que representaba no era una restauración del corazón. Para ellos lo que esto representaba era un reino político y militar siendo establecido, donde ellos esperaban que ese Mesías les liberara del yugo de los romanos. Y de nuevo Israel, el pueblo de Dios, que fue liberado de Egipto, que fue liberado de Babilonia, ahora necesitaba ser liberado de nuevo de los romanos. Y de nuevo, por la misma razón, por el pecado, por la idolatría, por descuidar el altar de Dios, por hacer alianzas con lo que no tenía que haber hecho. Fue liberado de Egipto, fue liberado de Babilonia, y ahora estaban siendo esclavos de los romanos, esperando que aparezca el Mesías, que fue prometido un montón de años atrás, del cual ellos estaban seguros que iban a reconocer porque tenían una medicina, una receta, un mapa muy claro. Así que iba a ser evidente para todos. Y de repente un día cualquiera, para ellos, aparece Jesús en la sinagoga. Le dan a leer el rollo del profeta Isaías. Jesús abre el rollo en Isaías capítulo 61 y empieza a leer estos textos. Y Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres,
y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año agradable del Señor. Y de repente, Jesús dice, esta escritura se ha cumplido hoy delante de todos ustedes. Oh, imagínense la escena, imagínense el choque cultural, la batalla en la mente de esos fariseos que habían leído ese texto montones de veces, que tenían clarísimo que esa era su mapa para reconocer el Mesías, y tenían delante a un ser que les estaba diciendo que él era esa persona. Ellos lo llamaron anatema, porque Jesús probablemente no tenía una espada, no sabía pelear. Jesús no era el modelo de lo que ellos estaban esperando. No venía con las características que ellos querían, no venía con los dones que ellos querían, no venía con los talentos que ellos querían, no venía con la fortaleza que ellos venían. Venía con un modelo completamente diferente a lo que ellos estaban esperando. Y Jesús les dice, esta escritura se está cumpliendo hoy delante de ustedes. ¿Sabes qué está haciendo Jesús cuando dice estas palabras, las que acabo de decir? Esta escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros. ¿Sabes qué está haciendo Jesús? Está sacando la trompeta. Está tocando la trompeta. Porque Jesús estaba a punto de anunciar el jubileo permanente para la humanidad. Jesús estaba a punto de quebrantar la estructura cíclica en la que Israel estaba acostumbrado a vivir para traer salvación permanente, libertad permanente, sanidad permanente, restauración permanente, restitución permanente. Ellos no lo podían ver. Y Jesús les dice, esta escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros. Imagínate, intentaron matarlo, agarraron piedras para apedrearlo porque es que no les encajaba, a los judíos no les encajaba lo que ellos estaban esperando con lo que apareció, no les encajaba. Se enfurecieron tanto que estaban listos para quitarle la vida al Hijo de Dios. Acabo de llegar a donde necesito, es lo que quiero poner en tu corazón. Nehemías capítulo 5 tiene que ver con un líder, con un hombre que estaba enfrentando un desafío de un pueblo que se hizo cautivo sin necesidad. Se hizo esclavo sin necesidad. Tomaron deudas sin necesidad. Y Nehemías proclama jubileo sobre todo Israel, sobre Jerusalén, sobre todos los que estaban en la reconstrucción. Jesús, lo que proclama en Lucas capítulo 4, versículo 18, es un jubileo permanente. Tocando la trompeta y diciendo, hey, yo soy esa persona. Jesús quebranta la estructura de sus mentes y les dice, el jubileo a partir de hoy no tiene que ver más con un lugar, con un tiempo, con una cantidad de años. No tiene que ver con un día, no tiene que ver con un sacrificio. A partir de hoy, el jubileo tiene que ver con una persona. La persona de Jesús es la persona del jubileo. Por tanto, todo el que mira a Jesús, todo el que cree en Jesús, todo el que vive en Jesús, debería vivir la plenitud del jubileo. ¿Lo entiende? Porque es una persona que se nos es entregada. Es una persona que habita dentro de nuestro corazón. Y si el jubileo es Él y Él habita dentro de mí, entonces yo debería vivir la plenitud de lo que Él proclamó cuando tocó trompeta y dijo la razón por la que había venido. Quiero que escuches esto. Es probable que en medio de nuestro caminar, es probable que en medio de nuestra búsqueda incesante, es probable que en medio del camino se desgaste,
se desgasten las emociones, se desgasta el corazón, se desgasta la fuerza, se desgasta la vida, se desgastan las rodillas, se desgasta todo. Eso es completamente normal. Es normal vivir temporadas difíciles, es normal vivir circunstancias y situaciones de las cuales no entendemos si no hay salida. Es normal. Lo que no puede ser normal es que eso sea el patrón de nuestra vida. Lo que no puede ser normal es que ese sea el modelo por el cual vivimos y al cual nos sometemos. ¿Quién habita dentro de nuestro corazón? ¿Quién reina dentro nuestro? Porque si es el Hijo de Dios, si es Jesús el Mesías, si es Yeshua, si es la raíz de David, el león de la tribu de Judá, el prometido de Dios, si es el amado de mi alma, si es Él, entonces quiero que lo escuches. No deberíamos tú y yo ni tener gente ni situaciones cautivas adentro nuestro, ni deberíamos vivir nosotros en esa cautividad. Puedes escuchar eso de nuevo, porque esta es la esencia de todo lo que te he hablado, es para llegar aquí. Si Él es nuestro jubileo, si vivimos en Él, si Él es el Rey de nuestra vida, no deberíamos nosotros vivir en la condición en la que vivía Israel en Nehemías capítulo 5, cuando fue necesario proclamar un jubileo. Escúchame, porque usted y yo no necesitamos que sea proclamado jubileo de nuevo. El jubileo fue proclamado en Lucas capítulo 4, versículo 18. Por tanto, si ya vivimos en Él, si ya estamos en Él, si Él reina en nuestro corazón, usted y yo no necesitamos algo más. No deberíamos tener gente cautiva. Y ojo, esto lo digo con mucho respeto. Yo entiendo que hay muchos de nosotros, muchas personas que les ha tocado vivir situaciones tan difíciles, tan complejas, tan desgarradoras, que ha pasado mucho tiempo y se carga tanto dolor. Hay cosas de las cuales es tan difícil soltarse, liberarse. Pero yo me pregunto, mis queridos, con todo mi corazón me pregunto, la verdad de la palabra, el sacrificio de Jesús en la cruz, el poder de Dios, el Espíritu que dice la Escritura que resucitó a Cristo de entre los muertos y que es el mismo Espíritu que habita en nosotros hoy. ¿Es ese Espíritu el que está dentro nuestro? Digo, ¿es ese poder el que actúa en nosotros? Familia, yo entiendo que hay situaciones desgarradoras, pero tiene que llegar un momento de rompimiento, o sea, tiene que llegar un momento de quebrantamiento, tiene que llegar un momento donde el ciclo de esclavitud se acabe de romper. ¿Cómo podemos estar 300 años adorando al Señor, viviendo para el Señor y viviendo todos los días los mismos ciclos de pecado, de esclavitud, de dolor, de amargura, de orgullo, de quebranto, de resentimiento? No, es que no hace sentido. ¿Te puedo decir con todo respeto lo que eso significa? Que no estamos viviendo en jubileo. ¿Y sabes qué significa no vivir en jubileo? No vivir en Cristo. Quiero que escuches esto. Jubileo no se trata solo de perdonar pecados, liberar deudas. Se trata de que las tuyas también sean perdonadas. Se trata de que yo perdono las deudas, pero las mías son perdonadas también. El libro de Mateo habla de esto en aquella parábola que hemos compartido en otros momentos, pero es aquel momento donde aquel siervo es perdonado por su rey de la deuda que le debía. Y de repente aquel hombre no tuvo la capacidad de perdonar la deuda, que era mucho menor. Y Jesús termina aquella enseñanza diciendo unas palabras muy fuertes. Y Jesús les dice, así como ustedes perdonen a las personas que están a su alrededor,
así mi Padre en los cielos les va a perdonar. Quiero que sepas que ese es el fundamento del jubileo. Es perdonar y ser perdonado. Liberar y ser liberado. Restaurar y ser restaurado. Ojo, restituir y ser restituido. El corazón del jubileo, el corazón de Cristo manifestado, tiene que ver con un reino de justicia, de paz, de gozo, donde el Dios de los cielos establece su reino, su dominio, su poder, y nunca más las cosas vuelven a ser de la misma manera. Se trata de una transformación total. Quiero que sepas que esta es una mañana para que medites en el Señor profundamente, porque yo creo con todo mi corazón que el Espíritu de Dios va a liberar el alma de alguien esta mañana. Porque todo lo que nosotros hemos estado cargando, escucha, toda la gente, todas las situaciones, todo el dolor que hemos mantenido escondido dentro de nuestra alma, todos a los que todavía les guardamos la factura y lo tenemos ahí adentro con nosotros, al final eso nos hace más daño a nosotros. Tiene que llegar un momento, y espero en el Señor que hoy sea el día de que alguien pueda liberar, soltar, perdonar, restaurar, soltar. Entrega en las manos del Señor. Mientras somos nosotros los jueces de la humanidad, mientras somos nosotros los jueces de todo lo que pasa a nuestro alrededor, mientras somos nosotros los jueces de cada situación, ya el pecado y ya la gente tuvo juez. Permítele al Espíritu Santo, que lo sabe todo, que lo conoce todo, que conoce todos los corazones, y que dice la Escritura que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Permítele al Espíritu Santo ser el juez justo del cual habla la Escritura. Mira, suéltalo, libéralo, arráncalo de tu alma. No necesitas cargar con ese dolor, no lo necesitas. No necesitas cargar con esa atadura ni mantener esclavos gente que no es tu responsabilidad que sean esclavos. Necesitas pedirle al Espíritu Santo esta mañana: Padre, si hay situaciones, si hay dolor, si hay gente que yo he mantenido en esclavitud, que hoy sea el día de la liberación. Y si te has mantenido en esclavitud, que hoy sea el día donde puedas escuchar la trompeta de Dios. Que puedas escuchar la trompeta de Dios, que proclama jubileo permanente. Da igual lo que necesites, da igual la condición en la que llegaste a este lugar. Yo puedo entender en mi espíritu con toda claridad que hay algunos peleando muy fuerte ahora mismo adentro suyo, porque sienten que no es el momento, que no lo merecen, que no hay una nueva oportunidad, que sienten que ya Dios no lo va a hacer. Quiero que me escuches. El Dios al que usted y yo servimos es un Dios fiel, es un Dios justo, que cumple sus promesas, que nos ama con amor eterno. Dice que con amor eterno Él nos ha amado. Nos ha amado y nos ha extendido y nos ha prolongado su misericordia. Él es fiel, Él es todo lo que necesitamos. No hay amor más grande que este, que uno ponga su vida por sus hermanos, dice. Cierra tus ojos. Por favor, cierra tus ojos. No permitas que nada ni nadie te distraiga ahora mismo. Tómate un momento y permítele al Espíritu Santo. Permítele al Espíritu Santo que te dé la fortaleza y la valentía que necesitas para liberar, soltar, perdonar. Y permítele al Espíritu Santo que haga eso contigo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Abre tu corazón a Él. Gracias, Padre.
Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Abre tu corazón a Él. Quiero que sepas que hay una batalla tan feroz ahora mismo en el ambiente espiritual. Wow. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Wow, gracias. Oh, gracias. Vamos, abre tu corazón a Él por un momento. Deja que lo haga, deja que Él lo haga. Yo me uno a Nehemías para proclamar jubileo, libertad. Sueno la trompeta. Sueno la trompeta para anunciar que lo que Dios ha declarado viene al cumplimiento sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Oh, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Yes, yes. Vamos a hablar con Él por un momento. No le permitas al diablo y a ninguna circunstancia alrededor tuyo que te mantenga esclavo cuando ya Él te trajo a libertad. No se lo permitas. No tomes esclavos para ti si sabes lo que significa vivir en esclavitud. Padre, danos la fortaleza, la valentía que necesitamos en esta mañana para soltar lo que necesitamos soltar, perdonar lo que necesitamos perdonar, liberar lo que necesitamos liberar. Arranca lo que necesitas arrancar de nuestra mente, de nuestro corazón. Oh. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Wow, qué hermosa su presencia. Gracias.